Hola a todos, muchas gracias y muy buenos días. Em, Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro taller de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión nos va a platicar Gaby de la de diferentes jurisprudencias relevantes, sobre todo para los temas de movilidad y desplazamiento. Entonces, pues voy a presentar a Gaby de nuevo para quienes no estuvieron el miércoles. Gabriela Oviedo Perabac, sí, Perabec, perdónenme, es abogada por la Universidad de San Francisco de Quito con una subespecialización en derechos humanos. Realizó su maestría en la Universidad de Michigan, donde fue seleccionada como Grotius Fellow. Actualmente se desempeña como coordinadora del equipo de movilidad humana para el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y ha trabajado en diversos temas de litigio e investigación del derecho internacional de los derechos humanos, movilidad humana y empresa y derechos humanos. Por mi parte, yo soy Silvia Serna, para quienes no me conocen, soy litigante regional para México y Centroamérica del Consejo Global de Litigio Estratégico, del que les estaré hablando un poco más tarde para, pues de una vez pasarle el micrófono a Gabriela y que tenga tiempo para darnos su excelente presentación. Um, Les aviso, for all of you who speak English, we have interpretation. You can select. Gabby is going to proceed in Spanish. So to anyone who needs interpretation, please go ahead and select your channel. Y pues nada, muchísimas gracias, Gaby. Bienvenida. Gracias por regalarnos 2 mañanas de tu tiempo. Es súper valioso para nosotros y te dejo el micrófono. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para que podamos ver. Me avisan, por favor, si se ve. Sí, se ve perfecto. Ah, súper. Bueno, como ya explicaba Silvia, este es el segundo espacio de introducción al sistema interamericano de derechos humanos con un enfoque en movilidad humana. En el primer espacio lo que hicimos es como analizar las peticiones iniciales, conversar un poco más sobre cuáles eran los requisitos, cómo está conformada el sistema interamericano de derechos humanos. Y este espacio de acá lo que busca es ahora introducirnos, como Silvia ya explicaba, a un caso más práctico, analizar cuáles son algunas de las decisiones existentes en el sistema interamericano que nos pueden guiar para el litigio de nuestros casos y sobre todo como que dar un breve review de cómo se puede utilizar este sistema para responder a situaciones reales que nosotras observamos en el continente. Así que voy a retomar el caso de la sesión pasada para los que no estuvieron. Estamos usando este caso como base para analizar las diferentes formas en las que se puede utilizar el sistema interamericano. El caso se trata de María y su hijo Juan, de 12 años, quienes son privados de su libertad y llevados a un albergue por ingreso irregular al estado de Limón. Después de estar ahí un par de días, Juan es separado de su madre y enviado a otra casa de rescate, como la llaman. En un proceso judicial se decide deportar a María a su país de origen, a pesar de que ella se niega, explicando que al regresar a su país de origen, ella podría perder su vida porque su expareja es un líder de una banda criminal y ejercía violencia contra ella. No se sabe mucho de Juan, solo está en un centro de rescate incomunicado. Es decir, lo que podemos ver, por un lado, hay un tema de detención arbitraria de María y de Juan, que no cumple el criterio de excepcionalidad en la detención migratoria. Además, Juan es un niño de 12 años y entonces ahí el criterio y el estándar se eleva cuando hablamos de detención migratoria de niños y adolescentes. También lo que se observa es un riesgo de deportación de María de ser deportada o ser regresada a su país de origen y la falta de un debido proceso que le permita a ella verificar y pueda ser declarado justo esta es su calidad, que podría ser de refugiada, por todo
temor fundado de persecución que ella está expresando, que se basa en la violencia de género de su expareja. Y también está el último, la separación entre Juan y María y la incomunicación y desaparición en la que se encuentra Juan. Entonces son varias cosas que pasa en un solo caso de análisis. Y este caso une dos casos que nosotras en GIL actualmente. eh, em, para el proceso ante la Corte IDH o ante el sistema interamericano, justo lo que yo creo que se debe comenzar haciendo cuando pensamos en el litigio estratégico ante el sistema interamericano de derechos humanos es hacer este orden de priorización de qué fines estamos buscando. Y creo que para esto es importante tener la centralidad de la víctima. Primero, qué es lo que las personas supervivientes o que están experimentando estas vulneraciones de derechos humanos necesitan. Y después, en base a eso, es que nosotros podemos ver cómo el sistema interamericano de derechos humanos se puede adecuar para cumplir con estos requisitos. Así, yo diría, se debe comenzar primero. Creo que las situaciones más urgentes es evitar la deportación, es decir, garantizar el derecho a la no devolución o este principio de no refoulement, y encontrar a Juan, es decir, además garantizar la libertad de Juan y de María, pensando que por lo que decía el caso parecía ser una detención completamente arbitraria. De ahí también, como que a la par y de forma conexa, es necesario garantizar la reunificación familiar y garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Estábamos hablando que Juan se encontraba incomunicado en unas condiciones de detención como muy complejas. Y aparte, en el caso de que se deporte a María o en el caso de que Juan continúe detenido, no se va a poder garantizar la reunificación familiar y lo que va a suceder es que haya una separación de la familia. Después, también, en el caso de que todo el paso uno y 2 se logren, también es importante repensar qué tipo de reparaciones Juan y María quieren o necesitan pensando en el contexto de la detención, la separación familiar y la incomunicación, así como la desaparición que están sufriendo. Em, Eso es como a nivel de centralidad de la persona, de lo que queremos lograr, pero si pensamos qué más puede servir o por qué este caso puede ser base para un litigio estratégico, tenemos que ver que muchas veces los procesos ante la Corte IDH y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos pueden ayudar a detener ciertas prácticas de detención migratoria o de separación familiar. Es decir, no solo va a apoyar y generar un proceso de protección para las personas que están sufriendo la vulneración, sino que pueden en sí mismo generar otros cambios estructurales como cambios normativos en el proceso de acceso a refugio, como el reconocimiento de la violencia de género como un motivo de protección internacional. Entonces, dentro de sí mismo, este caso tiene particularidades que a través del sistema interamericano también pueden generar efectos estructurales, que ya es lo que habíamos hablado en el último taller de cómo las sentencias de la Corte IDH pueden generar garantías de no repetición. Solo para recordarles y para los que no estuvieron, cuando pensamos en litigio estratégico, no estamos pensando ante el sistema interamericano de derechos humanos, no estamos pensando solo en la presentación de peticiones iniciales para iniciar un caso o la presentación de medidas cautelares. Esa sería la parte de litigio jurídica pura y dura, pero también se pueden presentar otras acciones y son necesarias presentarse otras acciones que vayan a la par con las acciones que estamos haciendo. Una de esas pueden ser acciones comunicacionales, como ver cómo visibilizar el proceso. Muchos casos de medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos son resueltos cuando a la par mediáticamente como que se logra visibilizar el impacto que tiene y las noticias y las narrativas son una forma dentro de las medidas cautelares importante de probar las condiciones o la situación que se está dando, porque son documentación desde videográfica, documentación testimonial, etcétera. Y la otra parte de incidencia que vienen a ser todas estas acciones
que vamos a ver hoy también ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que no necesariamente implican un litigio jurídico de un caso o de una medida, sino que acompañan o en sí misma pueden ser una acción estratégica para lograr como obtener una decisión y cómo solucionar los diversos problemas que ya estábamos enumerando en la diapositiva anterior. Entonces, para hacer una estrategia jurídica ante el sistema interamericano, primero, siempre, y como ya les había dicho, hay que pensar en si hay un agotamiento de los recursos ordinarios judiciales en el país, en este caso en el estado de Limón. ¿Por qué? Porque esa es la base para la petición, tanto para la petición inicial como un requisito de admisibilidad, pero también porque seguramente cuando se quiere solicitar algún tipo de medida de protección, como las medidas cautelares, va a ser necesario explicar en cierta medida por qué un habeas corpus no se presentó o por qué no pudo darse una medida administrativa. Ese no es un requisito en el caso de las medidas cautelares tan estricto como lo es en las peticiones iniciales, pero sí es algo que se debe analizar. ¿Hay posibilidad en el Estado a nivel nacional o local de presentar alguna acción jurídica como un habeas corpus para encontrar a Juan o como alguna medida administrativa para detener la devolución o deportación de María? Cuando tenemos ese panorama e identificamos que tanto el habeas corpus, la medida administrativa o estas medidas no van a ser funcionales, creo que ahí se abren las dos otras posibilidades. Uno, las peticiones iniciales, que también van a dar este efecto sobre medidas estructurales, pero demoran bastante tiempo, entonces no son un mecanismo directo para garantizar la violación, que se detenga la violación de derechos. Y dos, las medidas cautelares ante el sistema interamericano, que tiene una serie de requisitos que ya vamos a ver más adelante y posteriormente podría ser una petición inicial. Es decir, no necesariamente debe ser una u otra, sino que lo que vamos a ver es que litigar frente al sistema interamericano implica ver varias acciones a la vez. Y la tercera opción, que también se junta a estas tres opciones, son las medidas de incidencia ante el sistema interamericano de derechos humanos, que también las vamos a ver hoy. Por ejemplo, enviar una carta artículo 41, hacer una solicitud de audiencia temática o audiencia de país o hacer una solicitud de reunión de trabajo sobre una medida cautelar. Está la visita in situ. Entonces, aquí está como todo el catálogo. Hoy vamos a ir explorando opciones y analizando su pertinencia para el caso que les presenté. Comencemos con las medidas cautelares y provisionales, porque anteriormente, en el taller del 14, ya vimos las peticiones iniciales. Y además, si lo que queremos es garantizar que María y que Juan o se va a detener esta vulneración de derechos, parecería ser que en principio lo que se requiere es una medida urgente más que una petición inicial que puede tardar varios años. Sobre medidas cautelares y provisionales, aquí regresamos al caso, que no lo voy a repetir, pero las medidas cautelares las emite la CIDH. Las medidas provisionales las emite la Corte IDH. Esto es importante porque las medidas provisionales que emite la Corte IDH solo llegan a la Corte por dos razones. Una, porque estas medidas provisionales se solicitan en el marco de un caso que se está litigando o de un caso que ya tiene sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O si la CIDH ya emitió unas medidas cautelares, pero el nivel de incumplimiento tan grave y preocupante que ellos deciden elevarlo al H para medidas provisionales. Que es que las medidas provisionales requieren un riesgo de daño irreparable y una urgencia extrema. Esa palabra extrema hace que se eleve la situación. Las medidas cautelares y medidas provisionales
al igual que a nivel local o interno, como cuando hay medidas cautelares como garantías judiciales en los países, son mecanismos expeditos y preventivos para evitar el daño irreparable a los derechos y preservar una situación bajo el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, también pueden ser preventivas, no necesariamente se debe estar dando el daño, se pueden presentar antes de que esa situación cambie y se generen las afectaciones de derecho. Las medidas cautelares se pueden presentar a nombre de unas personas o un grupo de personas y se verifican tres requisitos que tenemos ahí: la gravedad, la urgencia y el riesgo de daño irreparable, que ya los vamos a ver. Las medidas cautelares se presentan ante la CIDH, como ya les decía, y las provisionales, la CIDH lo solicita, o son casos que ya tiene conocimiento la Corte. Y básicamente ambas tienen como fin último emitir medidas específicas urgentes a los estados para evitar y prevenir este daño irreparable a los derechos y preservar esta situación. Las medidas cautelares tienen tres requisitos y eso es lo que más importante que vamos a observar si queremos solicitar medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno es la gravedad de la situación. La gravedad de la situación se observa cuando existe un serio impacto que una acción o omisión puede tener sobre un derecho protegido. Es decir, lo que tenemos que analizar es cuál es el grado de impacto que podría tener la detención, por ejemplo, o la separación familiar de Juan y María en los derechos protegidos en la Convención Americana. En este caso, en la integridad personal de Juan y María. ¿Cuál es el impacto que va a tener la deportación en la integridad personal de María? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, la separación familiar que existe entre Juan y María en su integridad personal, en su vida, en otros derechos como en el interés superior del niño, etcétera? La urgencia es más o menos, se observa como la temporalidad del riesgo o la amenaza, es decir, que sean inminentes y puedan materializarse o susceptibles de agravarse. En el caso de Juan y María ya se están materializando y la inminencia, en el caso de la deportación, surge porque ya tuvo una decisión de regresarla. Em, en el caso de la urgencia de Juan, por ejemplo, es porque está desaparecido o está incomunicado, se piensa que está en este centro de detención para niños y adolescentes. Entonces, la urgencia siempre es verificar cómo se temporaliza este riesgo y si es inminente o no. No podríamos presentar una medida cautelar si Juan y María todavía no han sido detenidos o todavía no existe una orden de deportación con María. Ahí fuera muy difícil y mucho más difícil probar esta inminencia en el daño, es decir, que va a darse de forma urgente este daño. Y el tercero es el daño irreparable, y ahí sí significa la afectación sobre los derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. El derecho más fácil de pensar que no va a ser reparado jamás es el derecho a la vida. Si no se emiten medidas cautelares a favor de, por ejemplo, un defensor de derechos humanos que está en riesgo, y por ataques o hostigamientos relacionados a sus funciones y pierde la vida, estamos claramente, es un derecho irreparable. También la comisión ha sido muy clara en establecer que un derecho irreparable es la integridad personal. Ya ahí ha hecho diversos análisis, como la integridad personal relacionada con la tortura, la integridad personal relacionada con la separación familiar en el caso de niños y adolescentes. Ahí es donde observa afectaciones a la integridad personal. ¿Qué derecho sí considera un poco reparable cuando son, por ejemplo, que se solicitan medidas cautelares para que una persona no sea detenida? La libertad sí se puede recuperar, pero si estamos hablando, por ejemplo, de casos donde hay condiciones de hacinamiento que pueda afectar gravemente o condiciones muy inhumanas, o puede haber tortura o condiciones
degradantes, crueles e inhumanas en la detención, cualquier tipo de detención, ahí eso se va tal vez a integridad personal, pero la libertad per se, la Comisión Interamericana no la ha considerado un daño irreparable y lo que pasa, y nosotras vemos muy comúnmente, es que solo por el hecho de estar detenidos se piensa que es suficiente para solicitar medidas y en realidad hay que como ampliar un poco más ese análisis de cómo se dirige a la vida o a la integridad personal. Las características es que es el procedimiento más expedito que cuenta la comisión. No es un procedimiento de fondo y esto es importante porque lo que se decida en las medidas cautelares no va a ser la determinación de una violación de derechos humanos o no, solo son medidas de protección. Entonces, si de ahí inicia una petición inicial, lo que se estaría litigando en el fondo de esa petición inicial o de ese caso es justamente el fondo de la violación de derechos humanos, pero estos solo son medidas urgentes. Hay un estándar prima facie muy interesante y muy importante, es que no es necesario tener toda la información de un caso como cuando estamos haciendo una petición inicial de cómo se dio la vulneración, cuándo se dio, de qué forma está, cuáles son los impactos, etcétera. Solo es necesario probar lo alegado y el estándar prima facie también hace que el Estado esté obligado a demostrar que está incumpliendo o que no está haciendo esas medidas para, o que sí está tomando acciones. Entonces, como que la carga cambia y a prima facie no es necesario demostrar todo. También es importante repensar, y como les había dicho, que lo que se busca es un daño irreparable. No todos los daños ameritan medidas cautelares y siempre hay que estar repensando cómo se configura este daño irreparable. Por ejemplo, si hablamos de mujeres migrantes que son supervivientes de violencia sexual y que no reciben atención médica. Si pensamos solo en las mujeres migrantes que no reciben atención médica, hay que verificar cómo se configura el riesgo sobre la integridad personal en el caso de que no reciban ciertas medicinas que son indispensables para que no les dé, por ejemplo, o que no se desarrolle el VIH, que es el protocolo estándar. Y ahí sí, yo creo que hay un daño irreparable porque en el caso de que se desarrolle una enfermedad como el VIH y las mismas decisiones de la CIDH ya lo han dicho, sí existe un daño irreparable porque ese tipo de enfermedades puede generarte un daño irreparable a la salud y a la integridad personal. Pero si nosotros decimos que no puede acceder a cierto tipo de atención que no está relacionada a eso y que la afectación a la salud sí puede ser reparable, seguramente no se van a emitir las medidas. De nuevo, no es necesario el agotamiento de los recursos internos, lo que sí veíamos en las peticiones iniciales, y los derechos que se pueden alegar van más allá del derecho a la vida y la integridad física. Justamente algo interesante es, por ejemplo, el derecho a la salud, como también el derecho a la salud se ha visto enlazado con el derecho a la integridad física y se puede alegar el derecho de los niños y adolescentes a la reunificación familiar es algo que también puede dar paso a entender o a que se acepten medidas cautelares, pero normalmente la vida y la integridad física, yo diría, son la base del 90% de las decisiones de medidas cautelares por su composición. En el caso que estábamos pensando, ya quiero comenzar a hablarles de los casos. Teníamos tres problemas principales. El primero, que era la detención arbitraria de las personas, y eso no necesariamente, como vimos, se resuelve con medidas cautelares, sino lo que podría ser es medidas cautelares sobre las condiciones de detención en las que están Juan y María, por ejemplo, incomunicados. El segundo problema era el riesgo de deportación de María a su país de origen. Y el tercero era la separación familiar entre María y Juan, que es un con su, con su madre, pues, es orden ligares interamericanos en la materia. Ahí yo creo que
ya hay medidas y lo primero que se debe hacer cuando se quiere solicitar medidas es, dentro de la página web de la CIDH, es buscar estos casos base que nos pueden guiar para entender si creemos que se van a cumplir estos tres requisitos. Respecto de la deportación de María, está la resolución que acá les pongo, que es la 14114, pero también está la 1120. La medida es la 1120, la resolución es la 9320, y ambas resoluciones ya observan que han existido medidas cautelares que en donde se ha aceptado estas medidas porque se alega que las personas se pueden encontrar en un riesgo en caso de ser deportadas a un país. En el caso de la 1914, el riesgo era ser deportadas a estas personas a Cuba, eran tres personas, y en el caso de las medidas 1120, eran seis niños, niñas y adolescentes migrantes de Venezuela que Trinidad y Tobago les quería deportar a Venezuela. Entonces, en ambos casos, la Corte dice, Estado, usted no le puede deportar como las medidas que emiten, porque puede haber un daño irreparable a su vida, a su integridad física, porque, por ejemplo, y el análisis que hacen en este caso de Cuba, es que las condiciones de Cuba no, sobre todo para personas que son consideradas opositores del Estado, es que estas pueden ser detenidas, sufrir torturas y esto puede generar una afectación grave a su vida e integridad personal. Entonces, aquí hay dos medidas que nos pueden servir de base para repensar cómo se puede detener una deportación y cómo se llega a esta urgencia y a este daño irreparable. Y otro de los casos, y yo diría uno de los más interesantes que les invito a leer la resolución de medidas cautelares, es la resolución número 1914 141. Creo que ahí me pasé, pero les puedo mandar, pero es una resolución contra Estados Unidos que habla sobre cuál es el impacto y se emite medidas hacia Estados Unidos frente a las políticas de tolerancia cero. No sé si se acuerdan, pero en la época del presidente Trump se comenzó a dar esta tolerancia cero y los oficiales de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados comenzaron a separar a madres y a niños. Entonces, niños iban separados y detenidos por un lado, las madres, los niños y los padres por otro lado. Y es súper interesante porque se otorga para estos 572 niños y niñas unas medidas para protegerlos y el análisis que hace la comisión es que la separación de los hijos y las hijas de sus padres y madres puede generar un daño irreparable en sus derechos, en particular en el contexto del interés superior del niño. Y ahí analiza, uno, cuál es el impacto de la detención migratoria de niños y adolescentes, y en realidad es un impacto importante que puede ser caracterizado como afectaciones a la integridad personal de los niños irreparables, y también analiza cuál es el impacto de la separación familiar de los niños y las niñas en un contexto de vulnerabilidad, porque eran niños migrantes en condición irregular, y qué es lo que podía suceder en sus derechos. Es súper interesante esta resolución, creo que el número que puse ahí está mal, pero es una medida cautelar contra Estados Unidos frente a la política de tolerancia cero. Em, entonces, esa también podría ser una base, o utilizar los argumentos que están ahí, una base para resolver el caso de Juan, que fue separado de María. Entonces, también nos podría servir a analizar, y es muy interesante cómo la comisión analiza tanto el daño irreparable como la urgencia en este caso. Yo diría, si yo quisiera presentar una medida para el caso de María y Juan, lo primero que haría es leer esta resolución. También otro de caso interesante sobre las condiciones de detención migratoria es la resolución número 415 en las medidas 53514 sobre las personas migrantes detenidas en el centro de detención Carmichael Road de Bahamas. Esta decisión de medidas cautelares se presenta en el análisis de cómo las personas migrantes que estaban ahí detenidas
tienen un riesgo porque la detención ocurre en un contexto de detención totalmente inhumano, donde hay hacinamiento extremo y el factor también importante es que no estaban recibiendo atención médica en el contexto de COVID. Y aquí les puse porque dónde encuentran o pueden encontrar todas estas resoluciones y por qué es importante leerlas, porque ahí se va desarrollando cómo estos tres requisitos son importantes para solicitar medidas cautelares. Es decir, cómo se entiende la urgencia en estos casos, cómo se entiende el daño irreparable y cómo se entiende la gravedad y por qué cómo estos se relacionan. Entonces, eso nos da la pauta para que en nuestro caso, que puede ser similar o puede ser distinto, para tratar de igualar el estándar o darnos una prevención de, bueno, esto sí estamos, porque en este caso ya lo dijeron así, que estar detenido en condiciones inhumanas de hacinamiento y donde no hay atención médica, te puede afectar, sobre todo en el contexto de COVID, como es el caso, te puede afectar derechos a la vida y a la integridad personal. Y aquí les puse como el screenshot de dónde se busca. Uno va a la página de la CIDH. Cuando vas a decisiones, medidas cautelares, ahí están otorgamientos y puedes buscar en todos los años, año 2024, puedes como tú ir filtrando, pero, o puedes buscar por estado y ahí puedes buscar ciertas palabras. Si yo pongo migración, probablemente no me va a salir tantas resoluciones, pero si yo pongo migrante, me van a salir algunas resoluciones que ahí pueden ir viendo que se han ido tomando de medidas cautelares. Y yo siempre recomiendo abrirlas y leer las resoluciones porque ahí vamos a entender cómo la gravedad, la urgencia y el daño irreparable se verifica. Parecería ser, tanto por estos casos, que una medida cautelar sí es una opción viable en el caso de Juan y María, por la separación familiar, como ya vimos en el caso de los niños y adolescentes separados en tolerancia cero, por el riesgo de deportación, como ya vimos en estas dos resoluciones que les menciono, y también por las condiciones de detención, es decir, porque Juan está detenido, incomunicado y es un niño que está en situación, o en particular situación de riesgo. Entonces, ese es como un ejemplo de cómo podríamos ir desarrollando. Ay, ay, algo está pasando, perdón. Otras medidas. Pero, ¿qué pasa con las medidas cautelares? Las medidas cautelares deben ir necesariamente también acompañadas tal vez de otras medidas. Cuando el contexto lo hace muy visible, es probable que se logre una decisión más rápida, pero actualmente, por un poco por la saturación del sistema interamericano de derechos humanos, hay medidas que demoran, y yo diría 3 a 6 meses solo en ingresar a tramitación, o sea que se verifique un número de trámite, y es porque la CIDH al inicio hace como un análisis previo de si entra o no, y de ahí te dan un número de trámite. Entonces, a veces las medidas cautelares, a pesar de tener un carácter urgente, si no son acompañadas de otras medidas, no necesariamente van a ser otorgadas tan rápido. Y eso también implica que el sistema en sí puede no ser tan efectivo. Por eso hay que utilizar otras medidas a la par cuando estamos pensando en cómo resolver, por ejemplo, el caso de Juan y María y garantizar sobre todo la protección de sus derechos. Ahí, de nuevo, regresemos a María y Juan, privados de libertad arbitrariamente. Juan y María son separados. María tiene riesgo de ser deportada a su país de origen y Juan está en otro centro de detención incomunicado. Ahí, una de las cosas que son importantes dentro del sistema interamericano de derechos humanos es el rol de monitoreo que tiene la CIDH. Y la CIDH puede adoptar y hacer seguimiento a las recomendaciones realizadas en sus informes y también la CIDH puede hacer seguimiento a sus informes mediante informes específicos, informes de país, informes temáticos. Entonces, como veíamos en el primer día de taller, la CIDH tiene como dos ramas. La secretaría que se encarga de las peticiones iniciales y de las medidas cautelares, pero también tiene esta rama de monitoreo que puede en ciertos contextos ser muy útil para responder a estas situaciones. Por ejemplo,
A veces en las funciones de monitoreo ellos emiten comunicados o pronunciamientos públicos. Yo diría, si una medida cautelar todavía no se logra construir o se cree que no se va a cumplir con los requisitos, una buena situación como de presión internacional y que en países como tal vez Costa Rica ha funcionado, o donde hay una mayor número de estabilidad democrática, es que te emita la CIDH un pronunciamiento o un comunicado público. Eso a veces suele, dentro de sus funciones de monitoreo, ser suficiente para presionar a los estados para dejar de cometer este acto, o por lo menos para responder o hacer algo, por la presión política internacional que tiene tener este tipo de llamados de atención, yo diría. Otro de los mecanismos interesantes, y ya vamos a ver cómo se llega a este grupo de monitoreo. Otro de los mecanismos interesantes que tiene el Sistema Americano de Derechos Humanos es la opción de visita in loco, visito in situ, es decir, que requieren la invitación o la aceptación del Estado. Entonces, recientemente, por ejemplo, la CIDH estuvo en Colombia, pero también en el 2022 estuvo en Colombia en el contexto de ciertas protestas y de ciertas situaciones que sucedieron. Lo mismo en Nicaragua. En el 2018 fueron a la visita por aceptación del Estado en el contexto de las protestas del 2018 de Nicaragua. Y así, a veces las visitas in loco en esos momentos específicos son muy importantes. Por ejemplo, ha habido visitas in loco a fronteras cuando comienzan a se instalan como políticas como la política de tolerancia cero que hablamos, o visitas sobre específicas a ciertas zonas. Entonces, las visitas in loco permiten que la comisión monitoree la situación general de derechos humanos o alguna temática en particular. Es decir, puede ser una visita de país y hablar sobre varias situaciones de derechos humanos en el país, o puede ser sobre movilidad humana en las fronteras de México o sobre la situación de los migrantes y refugiados en México. Eso también puede ser. Y lo que es interesante es que culmina con un informe, pero le ayuda a la CIDH a adquirir información específica que le permite emitir recomendaciones, yo diría, válidas y precisas. Y ha habido casos como el de Guatemala, que primero la CIDH lo visita, hace esta visita en loco, ve ciertas comunidades desplazadas forzadamente, como el caso de Laguna Larga. Básicamente, la CIDH visita Guatemala a Laguna Larga y en el contexto de la visita dice, tenemos estas medidas, vamos a otorgarlas porque pudimos ver el impacto que tenía este desplazamiento forzado interno en la vida y en la integridad personal. Y justamente es importante como este diálogo de que se visite y a la vez se pueda ver o haya otras acciones, porque hay ciertos casos que yo creo que, y sobre todo en la situación de personas en situación de movilidad humana, que si no se las observa o no hay una documentación testimonial y de evidencia distinta, son muy difíciles de entender frente a todo el panorama de la migración en la región o en las distintas regiones. Em, Cuando la CIDH realiza sus funciones de monitoreo, puede emitir informes temáticos o de país. Yo diría que esos informes, y también informes anuales, son una forma o una estrategia también de como generar este rol de mediación entre la CIDH, el Estado y la sociedad civil. Por ejemplo, hay informes muy interesantes sobre política pública o cómo deberían ser las políticas públicas para atender el desplazamiento forzado interno en Centroamérica. Son informes temáticos muy específicos, pero la implementación de esos informes o el seguimiento a esos informes permite que, por ejemplo, la CIDH dé capacitaciones, atienda o vaya al Congreso, a la Asamblea Legislativa de X país para hablar de qué se requiere para una ley de prevención del desplazamiento forzado interno. Y cuando hacen eso, también se genera una especie de diálogo de cumplimiento y una agenda de trabajo entre el sistema interamericano, el Estado y la sociedad civil que puede ser muy interesante. Entonces, yo no descarto que a veces, por ejemplo, si la CIDH va a emitir informes temáticos o de país
puede hacer cuestionarios que sea importante enviar información. En el caso de Juan y María, tal vez puede ser información del caso específico, pero también información del contexto de detención migratoria que puede haber en ese país, cuántas personas han detenido, cuántas personas se ha documentado, cuáles son las condiciones de detención, cuáles son las condiciones de separación familiar, cuánto tiempo se quedan los niños separados. Y sobre eso sí es importante obtener informes porque nos van a permitir también estructurar la petición inicial, las medidas cautelares, pero también generar este diálogo local para obtener medidas más estructurales. Otra de las opciones, y yo diría una de las más recurridas porque también pueden tener un impacto comunicacional importante, y por eso siempre cuando les mostraba este triangulito hay que pensar en incidencia, en comunicación y en el litigio, es las audiencias temáticas y otras acciones como reuniones de trabajo en, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las audiencias temáticas se hacen por periodos de sesiones. Hay que hacer una solicitud para una audiencia temática. Puede haber audiencias temáticas específicas de un país. Por ejemplo, si yo quiero solicitar una audiencia sobre detención migratoria sobre Panamá o sobre México, pero también puede ser regionales, como una audiencia sobre movilidad humana y cambio climático de la región, no necesariamente contra un país. Cuando son temáticas de la región, es decir, se extiende el ámbito, ahí no participa ningún estado y es más un diálogo entre la CIDH y entre la sociedad civil solicitante. En cambio, o el estado o la CIDH. Y en cambio, del otro lado, si es de un país, normalmente lo que sale es una suerte de audiencia temática donde se da un tiempo al estado para que hable, por ejemplo, de cómo, por qué, cómo, eh, qué es lo que está sucediendo en su país respecto de detención migratoria. Y del otro lado se da un tiempo al Estado, o a las solicitantes para también contrastar esta información. Entonces, más o menos en la hora que hay de esta reunión de trabajo, se puede traer al Estado a la cancha para que se pronuncie sobre la situación. Y puede ser importante, y a nosotras nos ha pasado a veces que si ya solicitamos una audiencia temática y se nos sobre país y se nos otorga, quizás como el Estado ya sabe que tiene que ir a esta audiencia, que va a haber un mecanismo público de seguimiento y que además su presencia va a ser que los medios nacionales comiencen a visibilizar y reportar el caso y el impacto que puede tener políticamente eso. A veces solventan la solución antes de la audiencia o generan diálogos antes de la audiencia como para solventarlo. Otros estados también actualmente en un contexto de debilitamiento democrático no asisten a las audiencias. Puede ser, por ejemplo, Nicaragua, em, Haití. Entonces eso genera que el diálogo sea solo una forma de documentación y de presentación de la información ante la CIDH para que se pronuncie al respecto, más no esta suerte de mediación que se quiere. La otra opción, que pueden ser reuniones de trabajo, normalmente pueden ser también privadas, es cuando tenemos ya una petición inicial o un caso o una medida cautelar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y creemos que por la situación es importante tener este espacio casi de mediación con la CIDH para hablar sobre el caso, para actualizar sobre los cambios o el impacto que puede tener ciertos cambios en el caso o en la medida cautelar para, por ejemplo, permitir que la víctima o la persona superviviente de estas violaciones de derechos humanos participe. Entonces, es importante, yo diría, les recomiendo ver y visibilizar en la página web de la CIDH estas audiencias temáticas. Finalmente están las cartas artículo 41, que son, y yo diría, son como muy similares a las medidas cautelares en el sentido de que pueden generar impactos importantes, pero no requieren todos estos requisitos porque se utiliza cartas artículo 41 en los casos en que sabemos que por los mismos requisitos de las medidas cautelares no vamos a poder obtener medidas, pero al menos podemos enviar información a la CIDH y solicitar
que la CIDH requiera al Estado información pertinente y le dé seguimiento. ¿Qué es la Carta Artículo 41? El artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de la CIDH de monitorear y dar seguimiento a las preocupaciones de derechos humanos. Cuando uno hace una carta de artículo 41, es una carta que no tiene requisitos formales, sino que envía información de la situación, es decir, los hechos y las vulneraciones de derechos, a la CIDH a través de un correo y le requiere que se solicite. A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado que quizás no tenemos información suficiente para proteger a personas que tal vez están detenidas en un aeropuerto y con riesgo de deportación. Si creemos que las medidas cautelares no se van a dar, podemos tal vez enviar una carta artículo 41 y cuando la CIDH recibe esta información y consulta al Estado, eso ya es un mecanismo de prevención suficiente que permite que tal vez el Estado tome acciones y diga, no, me van a poner una medida cautelar o me van a hacer una petición o algo va a pasar después de esto. Respondo CIDH y ya. Lo único es que cuando el Estado responda a la CIDH, esa información que le manda a la CIDH respondiendo a las alegaciones que hicimos en la carta no se reenvía a la sociedad civil o a los peticionarios de dicha carta. Pero en muchas cosas como el título 42, las devoluciones en caliente, las expulsiones masivas, todo esto que se ve en movilidad humana y donde una medida cautelar no se va a poder como realizar porque no hay un grupo determinable, y eso es importante en las medidas cautelares, que sea dirigida a un grupo determinado, es decir, Juan y María, o determinable, que podríamos decir el centro de detención XXX, que tiene 50 niños y adolescentes, o sea, sea determinable. En este caso, si no podemos hacer eso, tal vez sí podemos enviar una carta artículo 41 sobre las devoluciones en caliente, porque tal vez ahí no podemos determinar, pero sí se puede enviar información sobre lo que estamos documentando y solicitar que se le requiera al Estado o estados información. Em, una vez que vimos estas opciones, yo diría valorar en el caso de Juan y María la carta artículo 41 como una opción viable. A la par también solicitar una audiencia temática sobre detención migratoria y separación familiar en el estado de Limón, en el caso de Juan y María, sería otra opción. Enviar información o solicitar una visita in loco o apoyar para que haya una visita in loco y ojalá el estado de Limón acepte. Yo diría todas estas se van jugando y hay que buscarles un momento idóneo para hacer. De ahí, una opción, si ya solicitamos las medidas cautelares, como estas no se pronuncian sobre el fondo, en el caso de Juan y María, sería realizar una petición inicial. Como ya vimos, las peticiones iniciales resultan en sentencias que tienen reparaciones específicas a las personas y garantías de no repetición que se observan como reparaciones estructurales para que no se vuelva a dar la situación de vulneración de derechos humanos. Ahí, y un poco lo que traté de adaptar es este día hablar de algunos casos. Ya hablé de algunas medidas que son importantes para migración y que yo creo que, o resoluciones de medidas cautelares, pero quería contarles de el caso Vélez Lol versus Panamá. Y cuando pensamos en presentar peticiones iniciales, yo diría siempre hacer paralelismo con otros casos sirve para entender más o menos cómo son los procesos y cuál puede ser el impacto de los procesos, porque también las peticiones iniciales y los casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son largos. Y eso implica que muchas personas tengan que hacer esta valoración, supervivientes de estas violaciones de derechos humanos, hacer esta valoración de si dentro de su búsqueda de justicia, de reparación, de verdad, dentro de sus distintas búsquedas, lo que quieren es iniciar un proceso como este que puede tardar años. En el caso del señor Vélez Lor versus Panamá, él es una persona ecuatoriana que estaba cruzando el tapón del Darién para dirigirse hacia Estados Unidos y fue detenido entre 2002 y 2020 2003 por varios múltiples ingresos irregulares. Él fue detenido en un centro de privación de libertad llamado La Peñita. No era un centro de detención solo para migrantes, sino era un centro de privación de libertad como para distintas personas que han cometido distintos delitos.
y su detención se dio en un marco de condiciones inhumanas de detención, y ahí en la sentencia la dicen infrahumanas, y de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los hechos de la detención de esta persona: ingresa a Panamá de forma como ingresos irregulares, y ahí es detenido y es como privado de libertad entre el 2002 y el 2003. En el 2000, a finales, digamos, de 2003, don Jesús es deportado de vuelta a Ecuador, y desde Ecuador él solito, y nosotros acompañamos este caso mucho después, él solo busca justicia y decide enviar una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él mismo escribe la solicitud en el 2004 y envía. Cuando la solicitud ya estaba en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es que SEGIL como que conoce a don Jesús y comienza a acompañarlo en su lucha. Y recién en el 2009 termina el proceso con el informe de fondo enlace IDH y es elevado a la Corte. Entonces, ahí más o menos podemos ver cuántos años ya va pasando, y este caso pues fue bastante rápido. En 2009 es elevado a la corte, y es en 2010 donde don Jesús tiene una audiencia y obtiene una sentencia. Es decir, ahora han pasado casi más de 14 años desde la emisión de su sentencia, pero el proceso fue bastante largo si pensamos que en el 2002 ocurrieron los hechos y en el 2010 tuvo la sentencia. Em, en este caso, y la sentencia emite una serie de reparaciones hacia don Jesús, entre las que se encuentra uno, primero, reparaciones por las afectaciones que sufrió en las condiciones de detención. Dos, declara la vulneración de derechos, y es la primera sentencia en todo el sistema interamericano de derechos humanos que habla de cómo debe darse la detención migratoria, y dice: la detención migratoria debe ser excepcional. Eso es lo primero. Debe comprobar ciertos requisitos de necesidad, de proporcionalidad para demostrar esta excepcionalidad. Y las condiciones de detención migratorias no pueden ser equiparables a las detenciones que ocurren en el marco del cometimiento de un delito. Entonces, no puedes detenerles así, no puedes detenerles por un ingreso irregular, no puedes retenerles como de manera automática, como sucede en Panamá como detención automática. Entonces, eso es un poco lo que comienza a observar el caso y lo que determina. Y en uno de los puntos resolutivos de la Comisión Interamericana de la sentencia de la Corte es que dice que el Estado está obligado a mejorar las condiciones del centro de detención migratorio. En este caso, lo que pedían es que se mejoren las condiciones de La Peñita, que es el lugar donde estuvo en el Darién, se encuentra ubicado en el Darién, donde estuvo detenido don Jesús Vélez Lor. Y en este caso, en el 2020, es decir, durante toda la supervisión de cumplimiento de sentencia, si en el 2010 se emitió la sentencia, todavía hasta la actualidad se sigue supervisando el cumplimiento de todos los puntos resolutivos. En el 2020, don Jesús y nosotras, como representantes del caso, lo que hacemos es solicitar medidas provisionales. Don Jesús, él ya estaba libre. En el 2004 ya fue deportado y ahora vive en otro país. Él ya se encontraba en libertad, pero tenía todavía la supervisión de cumplimiento de sentencia de su caso. Entonces decidimos solicitar medidas provisionales bajo uno de los puntos resolutivos, que era el cumplimiento de sentencia, en donde se decía que hay que mejorar las condiciones del centro de detención migratoria de La Peñita. Lo que nosotros hacemos es que en el 2020, cuando hay este punto más importante de COVID o de como de medidas que se comienzan a implementar en el contexto de la pandemia de COVID-19, Panamá lo que hace es un cierre de fronteras, y las personas que estaban en La Peñita, así como en otras estaciones de recepción migratoria, que son estos centros de detención migratoria en Panamá, son detenidos por un tiempo indeterminado en condiciones inhumanas. Esa es una foto, pero
en el contexto de las medidas, en un lugar que estaba habilitado para 200 personas, quedan detenidas de forma como yo diría indeterminada, por un plazo indeterminado, 2.000 personas. Entonces era un centro para 200 personas como el que vemos en la foto, donde quedan detenidas de forma indeterminada por el contexto de cierre fronterizo 2.000 personas. Y ahí es lo que nosotras con Don Jesús decidimos solicitar las medidas provisionales en seguimiento a ese punto resolutivo de mejorar las condiciones del centro de detención donde él estuvo. Em, ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana adopta todas las medidas para proteger efectivamente la salud, integridad personal y la vida de las personas en La Peñita y Lajas Blancas, pero también dicta medidas para asegurar de forma inmediata, efectiva, el acceso a los servicios de salud, incluyendo la detención temprana y tratamiento del COVID. Lo que sabíamos es que en este centro de capacidad de 200 personas, donde había 2.000 personas, no había acceso a la salud y no había ningún tipo de medida de prevención del COVID, como el lavado de manos, como el uso de mascarillas y la provisión de mascarillas, como la atención médica en caso de las personas que se enferman. Y por eso se necesita esto. ¿Cómo resulta y en qué resulta estas medidas? Años, lo que nosotras hacemos es litigar estas medidas provisionales, enviar información actualizada de qué está pasando. Y lo primero es que, como logro, se logra cerrar este centro de detención migratoria de La Peñita y se construye un nuevo lugar llamado San Vicente. Y las condiciones que se verifican son totalmente distintas, porque tienen por lo menos acceso a agua potable, baños y condiciones estructurales mucho mejores frente a las condiciones iniciales. También la Corte emite una serie de medidas específicas y es la primera decisión de un tribunal internacional en el contexto de COVID y además en el contexto de detención en COVID, o sea, en los dos, sobre movilidad humana y sobre protección. Y lo que hacemos, y cuando se retiran las medidas en 2022, es porque la Corte, con nosotras, va a visitar el Darién y observa cómo, además de La Peñita, las medidas se extienden a otros centros de detención migratoria que había en el Darién o otros puntos donde los migrantes y las personas refugiadas estaban detenidas, que era Bajo Chiquito, Lajas Blancas y San Vicente, que es como el lugar al que se reestructuró La Peñita. La Peñita se cerró y eso también consideramos un logro porque en realidad era un lugar que no tenía las facilidades, era una cancha como vieron con una cosa así. Se construyeron otras facilidades de detención, aunque nosotras creemos que el principal problema es las condiciones de detención migratoria ahí, las condiciones estructurales o de infraestructura sí se mejoraron y eso ha sido algo que se ha reconocido tanto de los peticionarios como del Estado y la misma Corte Interamericana lo ha reconocido. Eso nos ayuda a ver cómo un caso que inicia en el 2002 puede tener todavía efectos hasta el 2024 y cómo los puntos resolutivos importan por el impacto que puede tener, es decir, la detención migratoria, la separación familiar, la deportación de personas sin analizar exhaustivamente el temor fundado de persecución o la posibilidad de un impacto a su vida o integridad personal bajo el principio de no devolución son casos reiterativos que suceden en toda la región, entonces la petición puede generar cambios estructurales posteriormente, como vimos. Em, Hay muchos casos de movilidad humana relacionadas, por ejemplo, con desplazamiento o con migración y refugio. Lo que yo quisiera recomendarles es que observen los cuadernillos de jurisprudenciales de la Corte. Creo que es una buena base para analizar algunos de los casos. Si uno va al centro de formación de la Corte IDH y ve recursos, ahí están los cuadernillos donde se habla no solo de los casos, sino se desarrolla estos estándares a profundidad y se copia y pegan cuáles son los estándares. Entonces eso nos va a servir como de base para analizar. Otros casos que hay sobre apatridia y nacionalidad están los casos de República Dominicana, pero también Jabal y otros versus Argentina. Sobre asilo, refugio y debido proceso, además de Vélez Lor, también está Pacheco Tineo versus Bolivia. Sobre el principio de no devolución, un caso muy interesante es el de Wang Ho Wings de Perú, de una persona que iba a ser deportada
y que fue deportada. De salud de personas en situación de movilidad humana está Nadege Dorsesma. También situación de vulnerabilidad asociada a la migración y refugio está Rocha Saña y otras versus Nicaragua. Sobre el derecho a la asistencia consular está Tibi versus Ecuador. Sobre protección de la familia está el de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana, donde también se desarrolla el tema de nacionalidad, por ejemplo. Sobre desplazamiento forzado interno, hay muchísimos casos de comunidades desplazadas forzadamente en Colombia, también en Guatemala, en Surinam. Sobre garantías de no retorno, por ejemplo, están las medidas provisionales, garantías de retorno, y este es, por ejemplo, un caso que habla de y analiza que un pueblo indígena que fue desplazado no tiene garantías para ser retornado a su territorio original. Es este pueblo indígena Cancuamo respecto de Colombia. Entonces, aquí está un poco de los análisis o del mapeo de casos que tengo y yo creo que no los podemos analizar uno a uno, pero sí es importante como irlos buscando y analizando cuál es el desarrollo, cómo se está haciendo, qué casos hay, si esto ya lo verificó la Corte en otras sentencias o jurisprudencia. Y para el caso de Juan y María que hemos analizado, muchos de estos casos, como Pacheco Tineo, como Wong Ho Wing versus Perú, Vélez Lor versus Panamá, Tibi versus Ecuador, el de personas dominicanas y haitianas, Jabal y otros versus Argentina, ya marcan la pauta de cuáles son los estándares y cómo se están incumpliendo para la petición inicial. Em, También es muy importante, además de sentencias para la generación o solicitud de peticiones iniciales o de medidas cautelares, hay que tener en cuenta las opiniones consultivas, que es algo que ya comenzamos a hablar en la decisión anterior para ya ir cerrando. Las opiniones consultivas es una solicitud que hacen los Estados miembros de la OEA a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que da una interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados. Y aquí hay varias opiniones consultivas, pero yo diría las más importantes son las OC 2114 y 1803. Ambas desarrollan pues los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En el uno del caso de los niños y adolescentes migrantes o con necesidades de protección internacional, y son importantes porque esos también nos marcan la base jurídica o los estándares para nosotros solicitar tanto las medidas cautelares porque hablan de separación familiar, de interés superior del niño, o también para solicitar las peticiones iniciales, y a nivel local, bajo el control de convencionalidad, también marcan la pauta para el cumplimiento local, judicial, digamos, de todo este marco del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces tienen un rol importantísimo y hay formas, y el año pasado y este año vimos como varias organizaciones emiten amicus curiae sobre un aspecto para estas opiniones consultivas. El año pasado hubieron varios y este año se presentaron de forma presencial amicus curiae sobre cambio climático, sobre la opinión consultiva, sobre el impacto que existe en los derechos humanos por el cambio climático. Y ahí muchas organizaciones que están siendo desplazadas o comunidades o pueblos dieron su amicus curiae sobre el impacto en sus derechos o sobre cómo debería abordarse el desplazamiento forzado que se está realizando en distintas comunidades del continente por el cambio climático. Si quieren más información, creo que pueden ver, tenemos guías para defensores y defensoras de derechos humanos en SEGIL. Tenemos una guía práctica de medidas cautelares y medidas provisionales justo sobre movilidad humana y también una sistematización de esas medidas en nuestra página web. Una guía práctica de las audiencias, cómo solicitarlas, qué se debe hacer en las audiencias ante la CIDH y otras sobre visitas in loco. Y con eso dejo de compartir y termino mi exposición.